¿Conoces quién fue Diógenes el hombre perro? Sí tengo conocimientos, tengo algunas bases de Diógenes. Sí. Ajá. Bueno, es muy chévere la historia de Diógenes. Sí. Incluso hay una frase que es muy importante que como que da sentido a toda la vida de Diógenes. Ya. Que fue cuando Alejandro fue a visitarlo y le dijo, de no ser yo Alejandro Magno, me gustaría ser Diógenes el hombre perro. Exactamente. Alejandro Magno, en su afán de quererlo ayudar, porque Diógenes era de modo de decir como en la actualidad nosotros decimos un indigente. Él era una persona que no se despendía de cosas materiales, entonces él estaba allí en un barril acostado con un cuenco, estaba viviendo en el barril, tenía su manto y se juntaba con los perros. Entonces Diógenes quería ayudarlo y le fue a decir esa es de la frase que estamos hablando ahorita. Le dijo que era lo que necesitaba, como Alejandro Magno lo podía ayudar. Entonces a lo que Diógenes le dijo, quítate que me estás tapando el sol. O sea, lo único que Diógenes quería solamente era recibir el sol, porque él no necesitaba más nada. Ajá. Sí, por eso también se le llamó Diógenes el cínico. Ajá. Cínico, pues en latín significa perro. A él le gustaba la naturalidad, con las que ellos se paseaban por las calles, Sí. cómo hacían sus necesidades, que en cualquier parte lo hacían. Porque los perros no dependían de nada. No dependían de nada. Querían, los perros solamente hacían lo que ellos quisieran. Entonces él admiraba a los perros, por eso él actuaba como tal, como perro. Sí, exacto. Uh-huh. Incluso él, yo creo que desde pequeño tuvo como esa idea, ¿no? Ya fue cambiando, fue diferente. Cuando fue a mirar al oráculo le dijo que, le preguntó qué tenía que hacer, entonces él le dijo que tenía que falsificar. ¿Tú sabes por qué falsificaron esta moneda? Porque los desterraron y él fue desterrado y el padre lo encarcelaron. Porque Diógenes, pues al pensar que el oráculo le dijo que falsificara la moneda, se lo dijo literalmente, pero entonces se lo dijo en un sentido figurado, lo que llevó a cometer el error de falsificar la moneda de Diógenes. Pues de ahí empezó la forma diferente de pensar de Diógenes, ¿no? Entonces falsificó la moneda, encarcelaron a su padre y luego Diógenes lo desterraron. Sí, incluso él caminó sin rumbo fijo y llegó a Atenas como un vagabundo a la capital. Ajá. Antes de cito quería yo hacer un énfasis que cuando lo desterraron, una frase muy importante que le dijeron a Diógenes, le dijeron, tú estás desterrado de este pueblo, a lo que Diógenes les contestó, no, dijo, yo los obligo a que ustedes, o los condeno a que ustedes se queden aquí en este pueblo. Ajá. Sí, eso es chévere, como esa idea de él ya desde pequeño ya fue como cultivando, ¿no? La forma de pensar diferente. De pensar. Sí, entonces a lo que yo iba es que cuando Diógenes ya llegó al pueblo, ¿me recuerdas el pueblo, por favor? Sinope. Eso, llegó a Sinope, entonces, no, a Atenas, ya llegó a Atenas. Entonces cuando llegó a Atenas le preguntaron a Diógenes qué era lo que él sabía hacer. Entonces él dijo que era un domador de hombres, pero a él lo vendieron irónicamente como esclavo. Y cuando fue allá fue que le dijeron, como decir, tú esclavo, ¿qué puedes hacer? Y entonces a lo que él dijo, yo soy domador de hombres. Entonces desde ahí se mira la manera diferente de pensar, que a pesar de que lo vendieron como esclavo, él quería ser domador de hombres. No quiso ser él, en forma sí, él fue el domador, porque... Claro, fue domador de hombres, prácticamente, sí, ajá. Aunque él no lo pensaba, pues yo me imagino que no lo consideraban así, sino que él ya tenía en su cabeza que eso era y así fue, sí. Hasta que se murió. Bueno, la vida de Diógenes fue muy particular, desapegada totalmente a la vida que nosotros llevamos. De las cosas materiales él no dependía de nada, simplemente él hacía lo que le placiera, lo que le gustaba, lo que parecía que para él estuviera bien, él lo hacía. Así lo hacía. Entonces cuéntame, Armando, de la historia del pollo, de cuando le dijeron, ajá. Ah, sí, exacto. Cuando estaba caminando por ahí por las calles haciendo sus necesidades, para él naturalmente, ajá, me escuchó así que se reían a sus espaldas y decía, mira, un bípedo. Eso. Entonces, un bípedo sin alas. No, un bípedo, exacto. Ajá. Sino que él cogió un pollo, le quitó las plumas y lo llevó y se los mostró y le dijo, mira, un humano sin plumas. He aquí un humano, le dijo, un humano ¿no? sin plumas. En otra ocasión también le dijeron a Diógenes, ese es un perro. Entonces él cogió y se orinó Se orinó sobre ellos. Entonces ahí fue que él
siempre pensaba diferente, él tenía una respuesta alterna para todos ellos, los que se burlaban de él. Sí, incluso él sin pensarlo fue predicando esta filosofía, incluso personas ya iban atrás de él únicamente por la manera de que él pensaba. Incluso una vez un rey lo invitó a un banquete. Eso. Entonces le dijo, pues me imagino, ¿no? Que tenía que tener como modales, me imagino. Entonces Sí. le dijo que no tenía que lavarse las manos antes de entrar, que no tenía que escupir, que me imagino que le dijeron que tenía que portarse formal. Claro, cual, como para almorzar, como para cenar ahí, ajá. cenar. Sí. Entonces él lo que hizo fue, cogió y lo escupió En la cara. en la cara. Y luego fue y le preguntaron que por qué había hecho eso y le dijeron que no había encontrado un lugar más sucio para escupir. Para escupir, sí, exacto. Entonces, como volviéndonos ya como para el final, Diógenes demostraba su particular forma de pensar. A nosotros nos invita a que nos desapeguemos un poco de las cosas materiales. A veces nosotros dependemos tanto, sobre todo de los medios de comunicación, a veces del celular, a veces del televisor, a veces de la radio, dependemos de un viaje, de unas vacaciones, dependemos de muchas cosas que son para Diógenes pues insignificantes, pero en realidad pues nosotros sin una cosa de esas no podemos vivir. Entonces, ¿cómo tú abordarías esa visión de Diógenes, hermano? Sí, pues desde mi punto yo lo he mirado que hoy en día muchas personas estamos apegadas más a los bienes materiales que Eso. a las cosas que uno mismo, ¿no? Como uno debería ser. Yo he mirado pues que algunas personas miran así a otras personas que tienen como más adineradas y quieren ser como ellos. Y Ajá. no miran así como su propia libertad de ser y como Eso. deberían de ser. Sí, porque a veces estas personas, como decir que entre más riqueza tiene, pues uno se esclaviza más, pero las otras personas en vez de disfrutar las cosas, o sea, con lo que tienen, pues uno estaría feliz. Por ejemplo, Diógenes, él con lo poco que tenía o con lo nada que tenía, pues para él era suficiente. Inclusive una vez que llevaba su cuenco para servirse los alimentos allí, miró a un niño que estaba tomando el agua solamente con las dos manos, entonces dijo, no, este cuenco no me hace falta porque en realidad pues el niño toma con las manos, entonces yo también puedo tomar mis alimentos con las manos, a lo que se desapegó totalmente ya pues del cuenco y quedaría solamente con el bastón y el manto y el barril, porque era que le defendía de las inclemencias del clima que era, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Por eso fue que cuando él fue a visitar al oráculo le dijo que tenían que falsificar la moneda, no se refirió que debían hacer mal, que no debían hacer mal, sino que deberían desapegarse de esas costumbres, deberían deshacerse de las cosas que no son necesarias. De lo que le hablaba es que haga un cambio de vida. A lo que él lo entendió fue cuando ya fue desterrado de Sinope y se llegó a Atenas. Exacto. Eso. Y Armando, un último hecho histórico que queríamos resaltar aquí es que cuando Diógenes estaba en su barril acostado con los perros, una vez llegó Alejandro Magno y le dijo, Diógenes, ¿qué necesitas? Que yo te lo daré. Entonces Diógenes le dijo, quítate que me estás tapando el sol. Sí, ese fue como un hecho muy importante, ¿no? En la vida de Alejandro, de Diógenes, perdón, porque Alejandro era un conquistador muy importante. Sí. Entonces, Alejandro le dijo, ¿acaso tú no me temes? Y Diógenes le responde, ¿tú eres un bien o un mal? Y Alejandro le dice, soy un bien. Y sus soldados, no recuerdo esta parte, Andrés, ¿cómo? Ah, sí, soy un bien, le dice. Entonces le dice, entonces si eres un bien, ¿por qué deberías temerte? ¿Por qué yo debería temerte? Entonces le dice Alejandro, le dice, los soldados le dicen a Alejandro, ahí continúa. Los soldados le dicen, maestro, le arrestamos por faltarte el respeto. Eso. A lo cual le dicen, no, silencio. Eso. Y dice Alejandro, de no ser yo Alejandro Magno, me gustaría ser el hombre perro. Esa es la frase con la que comencé y toda la historia que conversamos ahorita. Ajá.